Todos, desde Test Bomberos Aeropuerto, vamos a hablar hoy de qué aeropuerto elegir, un tema bastante complejo y del que tenemos que dedicar algo de nuestro tiempo. Bueno, me he apoyado en un documento, en un borrador, para para ir guiando este vídeo. Eh, a ver, a nuestros alumnos le aconsejamos de que sí, el estudio, tanto el estudio, la teoría como las físicas, que son las dos pruebas que componen la, la oposición de AENA. Ya veremos si finalmente meten inglés y qué pasa con el baremo de las físicas, pero en principio hasta ahora ha sido teoría y físicas. Pero también la importancia de elegir el aeropuerto, hemos visto que en pasadas convocatorias es crucial. Es decir, una persona con peor nota que tú va a empezar a trabajar antes o va a obtener la plaza fija antes. Esto no es algo aleatorio, se puede estudiar qué pasó en la anterior convocatoria y con ello estimar qué puede pasar en la siguiente. No es algo seguro tampoco, pero podemos estudiar varios factores que influyen a la hora de hacer esta elección. Voy a hacer un inciso aquí y es que, bueno, nosotros creemos desde Test Bomberos Aeropuerto, hemos hablado y creemos que el estudio compone o compuso en las bases anteriores 65 puntos de la nota de los 100 puntos de la nota final y las físicas componen un 35 puntos, 35%. Pero en cambio, creemos que la importancia está más o menos repartida por igual. Vamos a explicar esto. En el estudio tenemos 65 puntos, pero tenemos un temario cerrado y un temario que es muy corto. La gente ya ha empezado a estudiar, por lo que habrá muchísima gente con más de 60 puntos. El examen de AENA, el de la pasada convocatoria, fue un examen muy fácil, muy asequible. Bueno, no sabemos las razones si fue porque, claro, a AENA le interesa tener bastante gente en las bolsas y también tiene gente interina que ya ha formado y ha gastado dinero en ello y no interesa que esa gente no vuelva a probar en la nueva bolsa. Por lo que creemos que la teoría va a estar muy ajustada, por lo que una persona que hiciera un examen excelente, un 10, tendría 65 puntos, y una persona que lo haga muy bien, pero que tenga algún fallo, va a tener 60 y pico. Va a haber, va a haber de todo, va a haber notas también malas, pero esa gente será gente que ha estudiado ya al final, el último mes, o que no ha dedicado, no ha utilizado los métodos correspondientes o no ha hecho las cosas como debía de hacerlo. ¿Qué pasa con la física? Vale, son 35 puntos. Veremos a ver el baremo que hay este año en las físicas, pero basándonos en el baremo de las últimas, sacar más de 30 puntos no estaba al alcance de cualquiera, por lo que el margen el margen entre una persona que pueda hacer unas físicas excelentes, que serían 35 puntos, y alguien que tenga unas físicas buenas, que haya entrenado bastante, pero tenga unas físicas que estén bien, pueden ser a lo mejor 29 puntos, no serían unas físicas tan malas. Pues le está sacando 6 puntos. En cambio, en el estudio, yo creo que el margen va a ser o igual o menos, por lo que le daríamos la misma importancia al estudio que a las físicas. Vale. Otra cosa, que es lo que va a este vídeo, no quiero divagar mucho en esos temas, no me quiero ir de lo que va este vídeo, que es la elección del aeropuerto. La elección del aeropuerto es otro tema súper importante, casi más importante que estos dos anteriores, ¿vale? Sí que tenemos que aprobar, pero es verdad que eligiendo un buen aeropuerto, que no sabemos ahora mismo cuál será, vamos a tener mucha más posibilidad de trabajar que otra persona que saque mejor nota. Vale, esta elección hay que decidirla antes de echar la instancia. Si la instancia, imaginemos que fuera en febrero, tenemos que tener ya decidido qué aeropuerto va a ser. Solo se puede elegir uno y una vez elegido y empiece la oposición, ese aeropuerto no va a cambiar. Ese va a ser nuestro aeropuerto local, nuestra bolsa local. Vale, vamos a ver ahora una serie de factores a la hora de esta elección de aeropuerto. Por un lado hay unos factores personales y por otro lado hay unos factores
externos que no, bueno, que nosotros solamente podemos estudiar o analizar. Los factores internos, llamémoslos personales, son los siguientes. Hay mucha gente que por el tema del COVID y todo esto, las autoescuelas se han colapsado, bueno, más bien la DGT, y están que no tienen aún el carné o no se lo han sacado. Creemos que la convocatoria está, no sabemos cuándo saldrá, pero se está retrasando, por lo que si eligen una ciudad donde le examine rápido la DGT, pues le podría dar tiempo a echar la solicitud. Tienes que tener los requerimientos, bachillerato equivalente y los carnets C+E, los tenemos que tener antes de la convocatoria. Si los tuviéramos después, no nos vale, no nos dejarían examinarnos. En la próxima convocatoria, vale, ¿qué pasa si llega la convocatoria y no tenemos los carnets? ¿Se acaba el mundo? Pues no. Nos dijeron en un comunicado, Comisiones Obreras, que la próxima convocatoria, junto a la ocupación de bomberos, saldrán también APUC, informática, administrativo y no, sé, no recuerdo si alguna más. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para APUC no hace falta bachillerato. Es suficiente con la EGB, creo, con la ESO. No lo sé, pero tampoco hace falta los carnets. Entonces, si llegáramos a ese punto, pues yo recomiendo echar la instancia en alguna de estas ocupaciones, mirar el temario, que son temarios bastante asequibles, al igual que el de bombero, y, intentar acceder o meter la cabeza en AENA por una de estas ocupaciones, porque después existe la promoción interna, que es una manera muy interesante de pasar a la ocupación de bombero, ya dentro de AENA. Por ejemplo, en alguna como APUC, pues sí que se necesita el inglés. Hay gente que le beneficia, pero bueno, ahí también, bueno, eso ya mirarlo. El segundo factor personal sería la movilidad geográfica. Hay gente bueno, que tiene su vida hecha en una ciudad y no puede a lo mejor moverse a otro sitio, por lo que este vídeo no le valdría prácticamente para nada, porque esto explica un poco cómo es en los distintos aeropuertos. Yo vivo en Madrid, solamente puedo echar Cuatro Vientos o Barajas, pues decido entre esos dos y estudiaré lo máximo posible y entrenaré mucho para quedar arriba. Y no me quemo la cabeza con este tipo de factores. Contratos fijos temporales. Se habla mucho de si quieres un contrato, si quieres hacer contratos temporales y seguir opositando, vete a un aeropuerto grande, si no a unos 5, si no fijos, pues vete a un aeropuerto más pequeño y contratos más, bueno, y tendrás más posibilidad de un contrato fijo. Decíamos que según que quiera, según mi objetivo, si es seguir opositando, pues me voy a un aeropuerto grande que tenga un buen horario, un 1.5, un 1.4, sigo opositando y sigo con contratos temporales. Que mi objetivo es consolidar la plaza cuanto antes, pues tendré que buscar un aeropuerto pequeño con un mal horario que nadie quiera internamente para llegar a la plaza fija lo antes posible. Bueno, a ver, sí y no. Desde Test Bomberos Aeropuerto, yo creo que desde Test Bomberos Aeropuerto creemos que lo más importante es empezar a currar cuanto antes, más que coger el contrato fijo, porque una vez que se empieza y se hace el curso, ya la probabilidad de seguir trabajando en AENA es bastante alta, sobre todo para contratos temporales, y la fija ya llegará. Bueno, y también, claro, es una cosa personal, si sacamos un notón, pues mucho mejor. Lo que hablábamos de que es más importante hacer el curso, ¿qué pasa si la convocatoria termina y bueno, se genera una nueva bolsa? ¿Qué pasa con los interinos, por ejemplo, que ya tuvieran el curso? Pues, por ejemplo, no sé, AENA, cómo hace lo de los contratos temporales, pero fijaros en este email, que fue uno de los primeros que llegó para, como contrato temporal de la bolsa de Tenerife Sur que se había acabado, creo. O bueno, no, perdón, no se había acabado, simplemente que hacía falta para cubrir un mes allí en Tenerife Sur. Fijaros lo que pone aquí. Será imprescindible acreditar formación y experiencia requerida para el desempeño de esta ocupación. Abstenerse a la llamada en caso contrario, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Acaban de crear una bolsa de empleo hace unos meses y
y la gente que esté arriba, que no le hayan dado todo el curso, no le van a llamar. Podrá acceder a esta oferta aunque haya quedado muy abajo en la bolsa. Esto no sé si es realmente, no sé si por convenio es así, pero habría que echarle un vistazo. Vamos a ver ahora los factores externos que influyen a la hora de la elección de aeropuerto. Yo he hecho una tabla aquí, una tablita de todas las ofertas que me han llegado desde la anterior convocatoria, en la que yo aprobé. Y es curioso, estos son los contratos que me han llegado desde la Bolsa General. A esos contratos habría que sumarle los contratos de la bolsa local, porque hasta que no se agote una bolsa, no empiezan a llamar a la bolsa general, por lo que no sé cuántos aquí en las bolsas actuales que por cada aeropuerto, que es un documento que circula por ahí, que tenéis a mano, yo creo casi todos, podéis saber cuántos, cuántas personas ocuparon cada ciudad. Entonces, fijaros, Zaragoza me envió 27 contratos, 27 ofertas de contrato y habría que sumar toda la gente que aprobó en Zaragoza. Imaginaros, no recuerdo, voy a abrir por aquí a ver cuánta gente fue. Bueno, pues en Zaragoza hubo 11 personas. Pues fijaros, 11 más 27, pues esos 11 acabaron esa bolsa local y tuvieron que tirar de la general para los contratos temporales. Pues fueron 11. De plazas fijas que me enviaron por email, una, ¿vale? Más todos los de la local, es decir, los 11 de la bolsa local de Zaragoza cogieron su plaza fija. O allí, si le enviaron de otro sitio antes otra, pues quizá en otro sitio, pero los 11 fueron fijos más esta 12. No sé si habrá llegado alguna más. Bueno, aquí he coloreado un poco según las zonas. Verde zona norte, naranja zona islas, Canarias. Vale, azul un poco la zona de Cataluña. Vale. Y bueno, aquí tenemos un poco las ofertas de contrato que han llegado. Fijaros, Fuerteventura, 44 contratos. No sé cuánta gente se presentó allí. 8 personas. Bueno, no se presentaron, sino que aprobaron 8. Entonces, pero fijaros, 44 ofertas de contrato, una barbaridad. Y fijas. Aquí tenéis las fijas que llegaron por la Bolsa General. Bueno. Esta información no la debéis tomar al pie de la letra en plan de, joder, 44 ofertas en Fuerteventura. Venga, vámonos para allá. No, no, porque esto pasó en la convocatoria anterior. Ahora no se sabe qué va a pasar. Entonces sería una tontería decidir según estos datos que estoy viendo aquí. Entonces diréis, bueno, ¿y entonces para qué me pones eso? Bueno, pues los datos no van a ser iguales, pero es importante analizar por qué fue así. ¿Por qué en la bolsa de Barcelona solamente hubo 30 personas? ¿Y por qué en Málaga hubo ciento y pico? En Madrid también hubo muchísima gente. Y ahí es donde influyen todos los factores que vamos a poner ahora. Bueno, el factor número 1 es un factor que dices, bueno, ¿dónde elegiré al resto de candidatos? Claro, eso sería, si lo supiéramos, sería genial, porque nos iríamos a un aeropuerto que tuviera muy poca gente. No lo sabemos. Entonces, lo único que podemos estimar con cierta, bueno, podemos hacer una estimación, sería imaginaros que en la oposición de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que salen los listados de admitidos, esos son listados públicos, nos metemos y vemos que se han presentado, pongo un ejemplo, no sé cuántos han presentado, pero imaginaos que a las 150 se han presentado 3.000 personas. Pues prácticamente todos los opositores que estén en Madrid, ya estén para Junta, para Como, para lo que sea, van a echar la solicitud. Probablemente la echen casi todos. Por lo que ahí tenemos un dato de cuántos candidatos puede haber para un aeropuerto. Bueno, puede haber gente en Madrid que diga, no, yo es que me voy a ir a Cataluña, yo me voy... Pero bueno, tenemos ahí un dato con el que podemos jugar. Aquí tenemos, bueno, la lista de admitidos, aquí en la página Comunidad de Madrid, lo podríamos ver. Otro dato que no mostramos la información de las ciudades porque desvirtuaría un poco a la hora de la elección.
serían las visitas que se hacen a nuestra web desde, bueno, desde todas las partes de España. Estas serían un poco las visitas que ha habido esta mañana, bueno, hoy y tal, y en todo el tiempo las visitas que se hacen, que se han hecho. Esto se repiten, es decir, un usuario entra muchas veces, por lo que sería, no serían 67.000 personas las que han entrado, ¿vale? Son menos. Aquí vienen como unas, bueno, esto como unas 15.000 o así. Estas sí serían únicas. He tapado las ciudades para eso, para que no desvirtúe a la hora de elegir, porque imaginaros que veis aquí una ciudad que no sale y tal, y todo el mundo va a ir allí, entonces no lo he puesto. Ponemos aquí, a ver, tenemos datos de, pues bueno, de prácticamente de todos los sitios de España, de los accesos que hemos tenido. ¿Vale? Aquí estarían las ciudades, ¿vale? Veis que, bueno, ciudades, pueblos, todo sale aquí en esta azul. Bueno, hay un mapita también un poco estimando de dónde se accede más. Es normal que las ciudades grandes como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, siempre tienen más, hay más población y más accesos a la página web. Factor número 2. Bueno, pues podemos ver que hay zonas con más aeropuertos y más bomberos aeroportuarios. También hay zonas donde hay buenas ofertas de empleo público, se generan ofertas de empleo público, las convocatorias que están corriendo, que están en curso, y a lo mejor hay menos población y menos opositores. Entonces, he creado aquí una tablita que no está rellena, está bueno, la tendréis que investigar vosotros, y sería bueno para analizar las situaciones de cada zona un poco. Explico un poquito, por ejemplo, aquí pongo esta columna la comunidad o la ciudad, aquí más o menos la población de esa región. Aquí el número de opositores, el ejemplo que he puesto antes de Madrid, esto es un ejemplo, me lo he inventado, ¿vale? Después el solape y futuras oposiciones, este es súper importante. Yo este lo veo súper importante. Por ejemplo, en Madrid, eh, yo sé que, bueno, sabemos que ahora hay una oposición de 150 personas, 150 plazas. Para la Junta acaban de sacar hace un par de días también otra de no sé si 60 o 50 y pico. Y esperemos que se puede solapar con la de AENA. Si se solapan estas dos oposiciones justo con la de AENA, pues es una señal buenísima porque la gente que esté para estas dos oposiciones, que es gente de muchísimo nivel, esa gente no se va a presentar. Y si se presenta AENA, no va a ser con fuerza. Ahora vamos a hablar de ese solape, porque tiene que ser un solape real en el tiempo. No vale que sea el mismo año, ¿no? Si la de la comunidad, por ejemplo, fuera el teórico, digamos, imaginaros que os examináis los de la Comu de 150, os examináis en febrero. Si AENA, el teórico, se va a mayo, los de la Comu terminan el teórico y se ponen a muerte con AENA y llegan a un nivel tremendo en teoría. Pensás que es un temario súper sencillo, comparado con el de la Comu, es de risa. Entonces, eh, esa gente, habría opositores muy buenos que opositarían para AENA, para Barajas. Bueno, aquí he puesto el número de aeropuertos. Fijaros, en Cataluña tenemos 4, en Madrid tenemos 2, en las Islas Canarias, con 2 millones de personas, mucho menos que en estos dos sitios, tenemos 8 aeropuertos y 233 bomberos. Esto, el número de bomberos no es exacto, pero es aproximado, ¿vale? Lo he sacado de un documento que hay un censo oficial de bomberos. Lo que pasa es que está algo soleto, pero bueno, más o menos he mirado cifras reales de Madrid y no varía mucho. Entonces, fijaros en las islas. ¿A qué se debe esto? A que hay mucho turismo allí. Depende mucho de ese medio de transporte, por lo que necesitan, fijaros, 8 aeropuertos. En la zona norte pasa un poco igual. Cuando hablo de zona norte es un término un poco general, pero bueno, más o menos los que he coloreado arriba de color, creo que era verde. Bueno, esto sería un poco lo que tenéis que analizar. Yo sí creo que hay que invertir algo de tiempo, al igual que estudiamos y hacemos física, no podemos olvidar esto. Esto es importante, estos factores que os estoy comentando son muy importantes. Y bueno, lo podemos hacer cuando estemos cansados, o cuando llegamos de entrenar y estamos estirando un poco, o en el móvil miramos cositas, o vemos otras recomendaciones que den otras academias. Yo creo que yo lo haría, vamos, es importante. Bueno, seguimos. Bueno, esto acabamos de hablar en una de las columnas, el solape de las oposiciones. Creo que es uno de los factores, para mí, es un factor muy importante.
Fijaros, uno de los sitios, un sitio muy bueno para la convocatoria anterior, quien echó fue Cataluña. Tanto Reus como Sabadell, como, como Girona y como el Prat fueron buenos sitios. Fijaros el Prat, un aeropuerto de categoría máxima, solamente entraron en la bolsa 30 candidatos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Hubo una oferta de empleo grandísima que se solapó con AENA. No sé si eran 300 o algo así de la Generalitat o también se juntó con otras plazas para otro tipo de bombero, no sé si forestal o algo así. Pero bueno, meteros en internet, buscar y veréis que se solaparon. Creemos que también sucedió esto en La Coruña, donde solamente conformaron la bolsa 4 personas. ¿Vale? Lo que decía, el solape en el tiempo tiene que ser, como he dicho antes, que sea un solape real. No vale es decir, cuando vaya a ser la oposición de AENA y se salgan las bases, que haya gente de la Comu que no lo vaya a dejar. Es decir, que su examen sea posterior. Entonces, no, esa gente no lo deja. Y si acaso, por ejemplo, lo de la 150 no lo dejarían porque ya llevan mucho tiempo estudiado. A lo mejor se lo leerían y puede que se presente un porrón de gente, pero el nivel os aseguro que va a ser mucho más bajo. Bueno, tenemos esta web para ver un poco las oposiciones en curso. He cogido esta de ejemplo, no sé si habrá más. Aquí tenemos, bueno, ¿ves? Esta de Madrid que ha salido hace poco, 91 en La Coruña. Esto habría que ver las bases, ¿vale? Habría que entrar aquí, ver las bases y ver si estas plazas corresponden a un... y ver si puede haber un solape real en este tipo en estas ciudades. Bueno, seguimos. Futuras convocatorias, vale, bueno, pues sabemos que después de la de 150 de la CUMU parece que tiene que haber otras 125, otras que hay estimadas, la oferta de empleo público que haya para las distintas regiones. Importante esto porque genera una rotación. La gente, el opositor que aprueba en AENA es un opositor, es un personal laboral que tiene un contrato temporal y sigue opositando con fuerza. No se relaja porque no tiene un contrato fijo. Entonces, de esa gente que sigue opositando con eh, un buen horario de bombero en el aeropuerto, puede ser 1-3 o puede ser 1-5, 1-4. Además tiene dinero y puede opositar con, sobre todo lo que tiene más que dinero y tiempo es la relajación y la mentalidad de que ya es bombero y que está tranquilo. Entonces eso a la hora de afrontar un examen es muy bueno. Mucha gente que aprueba en AENA pasa a formar parte en otra administración al poco tiempo. Entonces, si hay ofertas de empleo público en una ciudad, mucha gente de esa bolsa se va a ir a aprobar en otra administración. Bueno, número de contactos según... Bueno, este factor simplemente quería decir que, por ejemplo, en Barajas hay 150 bomberos, entonces se van a generar muchas bajas. Va. Bueno, factor 6, noticias de aeropuertos. Bueno, esto un poco es que sepamos un poco lo que está pasando en el tema. Por ejemplo, ahora han caído todos los vuelos, una barbaridad bueno, de pasajeros, de carga no han caído tanto, según creo que incluso han aumentado en algunos aeropuertos. Pero, pero claro, todo esto pues influye a la hora del número de vuelos y todo eso. Veamos, aquí he puesto esta tabla que os sonará del temario nuevo, que es según el nivel de protección, el mínimo de personal. Entonces, veamos qué pasa. Imaginaros que hay un aeropuerto que no está teniendo vuelos y dicen, bueno, pues es que aquí no hay vuelos, vamos a bajar el nivel de protección porque los movimientos no llegan al mínimo o porque van a operar aeronaves más pequeñas. Bueno, por cualquier razón pasa en el aeropuerto, imaginaros, bueno, que pasó ya, por ejemplo, Almería pasó de una categoría 8 a una categoría 7. Eso lo que hace es que sobren bomberos. Ahí esa bolsa no se va a mover. Tened cuidado con esto porque claro, eso sería complicado. Vale. ¿Qué pasaría si... eh, bueno, también puede pasar que o que varíen la categoría o que varíen el horario. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Si varían la categoría, ¿vale? Sabemos que en categoría 7 tenemos que tener a 5 bomberos, el jefe de dotación y 4 bomberos. Pues como tenemos 5 bomberos, los turnos en este... Bueno, no estamos hablando de los turnos. Sería en categoría 7, serían
en un aeropuerto con este horario, 16:05 por ejemplo, tenemos a 20 bomberos. Entonces, si lo suben a categoría 8, porque serían 4 turnos. Si fueran de 5 turnos, perdón, si fuera de 6 turnos, como es Barajas, 24 horas, 24H, pues tendríamos 6 turnos y si es de categorías 7, 5 bomberos por turno, 30. Por lo que si suben de categoría, nos vamos a que la categoría 8 son 7 bomberos, un jefe de dotación y 6 bomberos, entonces serían 4 turnos en este horario y por 7, 28 bomberos. Si suben de horario, como pasó por ejemplo en Zaragoza, en los aeropuertos de carga sobre todo, y creo que en Vitoria también, pues fijaros que aumenta bastante más. Es mejor que suban, bueno, depende de lo que aumente en el horario y todo eso, no quiere decir, pero bueno, serían aquí, por ejemplo, si pasan de turno de 4 turnos a 6 turnos, pues fijaros, 10 bomberos más del tirón que necesitan. Y aquí si pasan en un aeropuerto categoría 8, pasan de 4 turnos de horario de 16 horas, dicen, no, queremos todo el día, horario 24 horas, pues pasan de 28 a 42 bomberos. Muy interesante esto. Si, claro, en el aeropuerto que se sepa que van a cambiar horario o pueden subir de categoría, pues eso sería una cosa, pero bueno, no es fácil saberlo. Eh, bueno, he puesto este enlace porque lo veo interesante y, y es una información oficial de la página de AENA que vienen las estadísticas del número de movimientos que está viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, nos metemos en octubre, a ver, y aquí nos ponen, fijaros que está todo fatal, ha decrecido respecto al año anterior, que se estaban batiendo cifras de, de vuelos, está la cosa muy mal. Pero fijaros, mira, por ejemplo, mira, Madrid Cuatro Vientos, ¿veis? Operaciones, ahora hay más que el año pasado. Y también había visto por aquí el de Vitoria, mercancía, ¿veis? Vitoria está creciendo y Zaragoza tampoco ha bajado mucho. Bueno, el caso es que aquí podemos ver que los números de movimientos de los aeropuertos. Alguien que sea hábil con el Excel, pues puede ir guardando todos los documentos, porque están aquí todos los meses, sobre todo los meses anteriores. Puede hacer una gráfica y ver qué aeropuerto está subiendo más. Vale, seguimos. Bueno, aquí he puesto un poco pues noticias que vayamos enterándonos de lo de qué puede estar pasando. Por ejemplo, hay aquí una noticia sobre el aeropuerto de Vitoria, que han hecho una inversión de 5 millones, recibe 5 millones en 4 años para la promoción. Bueno, han hecho inversiones en el aeropuerto de Vitoria ahora en plena crisis. Bueno, que pase eso, pues es un factor bastante importante con la que está cayendo. También en Córdoba creo que la terminal. Bueno, esta información habría que cotejarla, habría que echar un vistazo y mirarla más en profundidad. Por ejemplo, las noticias que hubo en 2015 de Inditex es que estaban invirtiendo muchísimo en el aeropuerto de Zaragoza y realmente, pues bueno, pues sí que sucedió que el aeropuerto de Zaragoza pasó de un horario, no recuerdo si 16:05 a 24 horas y generó muchísimas ofertas de empleo, tanto temporal como fijo. Por lo que esta información sí puede ser relevante. Vale, un factor 6. Este factor también está muy interesante y la verdad es que tiene mucho sentido. Y es que si tenemos un aeropuerto con un mal horario cerca de uno con muy buen horario, pues ahí van a suceder unos movimientos que en un aeropuerto muy pequeñito se van a generar muchas ofertas de empleo. Pongo aquí el mapa, mira. Vemos aquí que tenemos Sabadell al lado de Barcelona. Pues probablemente Sabadell haya generado más ofertas de empleo que Barcelona o más plazas fijas para nosotros, para la gente que está en la bolsa. ¿Por qué? Porque la gente que está aquí en Sabadell, a lo mejor tiene un horario, no lo recuerdo, que puede tener un 1-2, un 1-3. La gente que está fija en Sabadell, cuando se genera una plaza en Barcelona de alguien que haya aprobado en otra administración, de alguien que se haya jubilado, una excedencia,
bueno, lo que sea, primero, antes que nosotros, la va a coger la gente que esté en Sabadell, interna, bueno, y en el resto de aeropuertos, pero sobre todo hay un traspaso de gente de, pues eso, que van de Sabadell a Barcelona. Por lo que en este aeropuerto pequeño se generan, aunque sea muy, muy pequeño y haya pocos bomberos, se generan ofertas de empleo. También pasaría como Cuatro Vientos con Barajas, ¿vale? O como, o como Son Bonet con Mallorca. Bueno, vale. A ver. Bueno, aquí tenemos un poco los horarios. En nuestro blog tenemos algunos horarios que hemos preguntado por ahí y lo hemos puesto, ¿eh? Y de ofertas que hemos recibido. Y también hay un documento por aquí que lo pone todo bastante bien detallado. Está muy bien. Bueno, factor 7 sería la situación real del aeropuerto. Esta situación real, ¿cómo la podemos ver? La situación real le llamo a cuántas jubilaciones habrá en los próximos 5 años. Pues eso se sabe cuáles son los bomberos y qué edad tienen. Lo único que es una información que a lo mejor tienes que estar bastante cercano a ese aeropuerto o tener algún amigo ahí para que lo sepa, ¿vale? Bueno, si pueden variar la categoría o el horario. Esto si dicen, bueno, es que lo quieren bajar de 1.3, lo van a bajar a 1.2. Hostia, pues mala señal. Vale, eso ha pasado en ciudades como Almería o Alicante, creo. He escuchado, esto lo he escuchado, ¿vale? Almería sí seguro que bajó de categoría, pero Alicante lo escuché, pero no estoy seguro, ¿vale? Y bueno, y preguntar pues si van a necesitar, yo sabía que en Barajas se iban a necesitar los 7 primeros de la bolsa, iban a estar directamente, si iban a hacer el reconocimiento, iban a estar formados, por lo que quien quedara ahí de los 7 primeros iba a empezar inmediatamente al generarse las bolsas. Y bueno, eso sería todo. También hay un factor que es la suerte, claro, por supuesto, pero hay otros muchos factores que podemos tener en cuenta y dejar un porcentaje más pequeño a la suerte. Bueno, aquí tenéis algunos enlaces que he puesto por el documento y espero que os haya gustado.